Muy buenas noches y bienvenido a un nuevo programa de debate de este día jueves 20 de octubre. Hoy continuaron las protestas en los trabajadores de salud. Hoy tocó a los trabajadores del Hospital Blum que marcharon hacia el Ministerio de Hacienda. De acuerdo a algunas fuentes sindicales, hay 20 de 30 hospitales que tienen paralizaciones, de alguna forma, aunque no todas completas. En el Hospital Sacamil se están atendiendo solamente las emergencias, que es el hospital que tiene en este momento la mayor cantidad de paralización. La ministra de Salud dijo hoy día que se aplicarán sanciones a los trabajadores que abandonen sus labores y amenazó incluso con despidos y disolver sindicatos por violar el derecho a la salud. Así está la situación en la parte de salud del país. Parece que no va a terminar en los próximos días este conflicto. No hay dinero definitivamente para pagar el escalafón completo como lo piden las autoridades de salud, pero que también están diciendo, estamos protestando no solo por el escalafón, sino que también por las malas condiciones en que se encuentra el sistema de salud del país. Segundo tema que trataremos esta noche es la Fiscalía General de la República culpa al Ministerio de Hacienda por el retraso en el cobro de impuestos. Dice que el fiscal que no es cierto, que esté en manos de la Fiscalía el cobro de cientos de millones de dólares, de 111 casos, de 11.111 casos, solamente que se suponía que se podían cobrar $200.000, solo se pueden cobrar 32 millones. La lentitud del Ministerio de Hacienda está provocando todo esto. No está haciendo su trabajo bien Hacienda, dijo el fiscal general de la República. Estos son los temas de esta noche para el staff de periodistas de los días jueves que presento inmediatamente. Vuelve a los escenarios, Federico Celedón, director de SS Noticias. Buenas noches, Federico. Hola, Nacho. ¿Qué tal? El gusto de saludarte. Estaba de viaje, por eso no estaba con nosotros estos días. Estábamos estudiando sobre democracia. Bienvenido. Un placer saludarlos. Hola, chicos. Me hacía falta, hombre. Gabriel, igual. ¿Cómo están? Buenas noches. Chico Valencia, director de Diario Colatino. Buenas noches, Chico. Buenas noches, Nacho, amigo televidente. Buenas noches, Federico 007, le dicen hoy. Buenas noches, Gabriel. Gabriel Trillos, director editorial de Grupo LPG. Buenas noches. Buenas noches, Nacho. Es un gusto estar acá. Federico, bienvenido. Francisco, un gusto, como todos los jueves. Bueno, vamos a saludar, por supuesto, a la Central de Seguros y Fianzas, que hace posible este primer segmento de debate. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. Bueno. A ver, estamos por el tema salud y quien quiera puede empezar esta noche. Hay una situación un poco difícil, aparentemente eso lo sabemos en el país. El gremio de salud no es un gremio fácil y sobre todo en este caso que se le está tocando un derecho adquirido por ley que el gobierno puede también tener razón diciendo no tenemos el dinero y no solamente eso, no creemos que sea un escalafón justo, como ha dicho la autoridad del Ministerio de Salud. Federico. Bueno, pero es que, a ver, yo creo que hay 3 niveles de análisis. Comencemos con el primero, que tiene que ver con el Ministerio de Salud. Nacho, tú como gobierno de la República no puedes decir que vas a incumplir una ley porque no tienes recursos, perdóneme. Que el escalafón es injusto, es permisible, quizás es perfectible, que probablemente no está ajustado a la realidad económica del Estado, entonces modifíquese. Y para modificar una ley hay un procedimiento establecido. Pero lo que no puede ser es que tú como gobierno salgas y digas, mira, no tengo plata, no voy a cumplir una ley. No puede ser. Es un mensaje que genera parte de la controversia que estás viendo. Pero también del otro lado, del lado de los sindicatos, fíjate que cuando tú lees la ley del escalafón hay un dato interesante, sobre todo cuando lo que mira son los fines. El artículo 3 de esta ley dice que como fines, en el literal A, está profesionalizar y tecnificar las carreras relativas a la salud pública y estimular la optimización de la prestación de tales servicios. Pero cuando tú lees quién evalúa esto, que son evaluaciones cruzadas en 2 momentos del año,
la participación de la ciudadanía, de los que van y consultan en los hospitales, es mínima. Yo creo que si vamos a analizar un escalafón como un estímulo y como un reconocimiento que busca estimular y profesionalizar la atención médica, deberían ser los pacientes los que juzguen. Tal vez así la atención que reciban sea un poco más digna, porque hombre, yo creo que nadie puede estar contento con la salud pública del país. Basta con pasar consulta o ir a ver un paciente y te das cuenta que el trato no es precisamente humano ni digno. Yo creo que también el escalafón, si se va a pelear, debería pelearse también del lado de los pacientes. Sin duda. Y un tercer elemento, de este lado de los pacientes, bueno, y a esta gente que no tiene arte ni parte, que no es gobierno, que no es sindicato, ¿quién le devuelve la consulta perdida? ¿Cuándo se la van a devolver? Y cómo es posible también que tú ves llegar esta crisis y no tengas un plan de contingencia, hombre. Yo no sé cuál, porque no soy especialista en sanidad, pero algo tienes que hacer. No puedes sentarte simplemente como administrador de salud del Estado y decir, bueno, miren, hay huelga, es inhumano lo que están haciendo, lo vamos a despedir. Eso está muy bien, pero ¿y qué le das a la gente? A ver, chico, ¿qué piensas tú? Bueno, mira, quizás solo recordarle a Federico que esta ley que hoy reclama que un gobierno no puede decir que no se cumpla, recordarle que no la incumplieron en 2001, 2002, 2003 y 2 años después la cumplieron a medias. Y estuvo malísimo. Entonces, eso sí, también. pero yo no lo oí en aquel momento decir eso y no lo recuerda y se le ha olvidado y hoy lo está retomando porque yo se Estaba lo muy estoy chico recordando. Federico en esa época. No estaba en este programa. No Estaba en el participaba, colegio, pero sí. chico, pero bueno. Claro. No, yo ya lo miraba igual que Nacho, pero está bien. Usted ya estaba jubilado, pero Federico estaba muy joven. Pero hay que decir, hay que recordarle eso a la gente, porque si no se queda con el discurso ese, que es un discurso, creo yo, con alguna trampa, para en alguna medida decir es legítimo lo que están haciendo. Segundo elemento, el famoso escalafón. El escalafón tiene 3 categorías y por cada una de esas categorías tiene, por supuesto, un porcentaje y el porcentaje mínimo es el 3%. A quien califican de bueno le dan el 3%, al quien califican de muy bueno el 4% y al quien califica de excelente le dan el 5%. Y de hecho todos, digamos que esa es la más alta que deben tener en cuanto al escalafón, precisamente por esa evaluación que les hacen. Lo curioso es que a todos cada año les ponen el 5%, los califican de excelente. Y ahí es donde me llama la atención. Hay excelentes médicos, hay excelentes enfermeras, pero también hay malos médicos y hay malas enfermeras y personal administrativo también de la patada, que uno dice, bueno, ¿cómo es posible que todos tengan el 5, el excelente? Ahí sí, eso hay que analizarlo. Y el otro 3% para que lleguen al 8% tiene que ver con la edad del tiempo, el tiempo de servicio. Yo creo que eso es importante que la ciudadanía lo sepa. También pero es no importante, todos tienen el 5, chicos. Tampoco. Muchos tienen el 5, pero no todos tienen el 5. la mayoría. Casi todos, el informe que yo tengo es que casi todos salen con excelente, es decir, el 5, el famoso 5%. Porque son juzgados por su el jefe 5%, directo. Entonces, lo otro es que yo no sé cuál es el propósito. Hombre, claro que yo tengo mis sospechas. Yo creo que estos gremios de sindicatos de salud están obviamente cubriendo una agenda. Hace poco dijo un diputado de Arena, dijo, nosotros vamos a apoyar el movimiento huelguístico del Ministerio de Salud. Nosotros publicamos la nota ayer o anteayer. Es decir, Arena está detrás de esto. Por eso es que los dirigentes sindicales del Ministerio de Salud, de los hospitales, no están haciendo la lucha donde deben hacerla. En primer lugar, por ejemplo, exigirle a Arena que dé los votos para que el gobierno tenga dinero fresco y poder sentarse a una mesa y discutir, pese a que, y quizás los dirigentes sindicales no lo dicen, y quizás el gobierno no hace lo posible por sensibilizar al trabajador, no al que está en el sindicato siguiendo la orientación de Arena, sino que el trabajador, ese que realmente necesita el trabajo y ese que realmente también ya ha sido beneficiado con
el escalafón porque ya está presupuestado para el próximo año. El ministro de Hacienda informaba hace poco que hay 10 millones de dólares para escalafón de 2017 y esos 10 millones cubren al 85% de los trabajadores del Ministerio de Salud. Solo aquellos que ganan de 1.500 para arriba no abarca el escalafón. Chico. Y por eso es que están haciendo todo lo que están haciendo y me parece a mí que no es justo. Ok. Gabriel Tríos. Nacho, ni escalafón ni huelga. Yo creo en realidad, con todo respeto, que el escalafón no es un derecho en realidad, es un privilegio. Es un privilegio que tienen los trabajadores de este sector y que realmente es más bien utilizado como una herramienta electoral populista por algunos gobiernos. Evidentemente ahora que no hay dinero, este gobierno no se los puede dar. Yo no sé si es que no quiere dárselo, pero es que no puede de todos modos dárselo. Entonces se ha quedado incluso con un discurso que no le queda de otra que ejecutar la ilegalidad declarada por los jueces por la huelga y comenzar a amenazar con sanciones y despidos, porque evidentemente ahora los sindicatos no le caen en gracia al gobierno. Los sindicalistas ahora al parecer han encontrado que probablemente este gobierno no les ha prometido, no les ha cumplido promesas y ahora los están tildando de que son manipulados por la oposición, que están en contubernio con la oposición, cuando en el pasado marcharon hombro a hombro mucha gente del FMLN con estos sindicatos, pero ahora pues la historia se ha dado vuelta. Yo creo que ahí evidentemente hay un discurso retorcido de que ahora el sindicalismo es malo para algunos, como lo hemos dicho en otros programas, pero bueno, al final de cuentas tienen que aplicarle la ley como siempre debió aplicársele. Cuando un juez declara ilegal una huelga, hay sanciones y hay de por medio toda una situación legal que hay que ver. El viceministro Espinosa me extrañó escuchar su discurso tan antitrabajadores, antisindicalistas, y ahora, si tienen pruebas de que hay manipulación de parte de algún partido político, deberían denunciarlas, pero con pruebas, no con simple vociferación desde una tarima, sino que realmente deberían acusarlo y señalarlo. Y en el fondo, y si hay algún contubernio con un partido político, bueno, si del pasado así se viene, si el contubernio con un partido político, muchos sindicatos lo vivieron, Nacho. Ahora, el escalafón, no hay dinero para el escalafón. No hay dinero para el FODE, no hay dinero para otras necesidades. ¿Cómo es posible que se siga presionando por el escalafón cuando no hay dinero? O sea, yo no entiendo realmente a los señores de los sindicatos, porque además les han planteado que al 82% de los trabajadores les van a dar el escalafón, como bien plantea Francisco, y tienen sufriendo en el fondo a los pacientes. Y el problema de fondo son los pacientes, Nacho. El problema de fondo que deberían estar discutiendo en el sector salud son los medicamentos en los hospitales. Hace unos meses el hospital, ¿cómo se llama? El de Zacatecoluca tenía solo el 45% de medicina. Ha habido reiteradas denuncias de falta de medicamentos y no se centra en eso la discusión del sector salud. La discusión del sector salud debería centrarse en las mejoras de los hospitales realmente, Nacho. No deberíamos estar afectando a 32.000 consultas, 32.000 servicios médicos que se dejaron de servir por el reclamo del escalafón. No hay dinero, Nacho, no hay dinero. Ahora, si los señores sindicalistas dicen o saben cómo conseguir ese dinero, o a dónde está, o a quién se le recorta, pues hay que analizarlo, porque si hay que recortarle al oneroso 6% del órgano judicial, pues habría que verlo también, Nacho. Hay que evaluarlo, pero no simplemente vas a recortar para construir edificios lujosos como el que tiene en Santa Tecla la Corte ahora. Tú partiste diciendo ni huelga ni escalafón. Así es, Nacho. ¿No te parece justo el escalafón? No me parece justo. Ok, yo creo que es importante lo que dijo Gabriel, lo que todos ustedes dijeron, obviamente. Vamos a ir al corte y después del corte hablemos un poquito del escalafón. Yo creo que vale la pena hablar de este instrumento que fue ganado en su momento como lucha política y sindical del sector salud y que hoy día seguramente después de esto habrá que entrar a analizarlo más a profundidad. Ya volvemos.
Esos ojos que te enseñaron el verdadero amor no están solos. Están conectados con cada célula de su cuerpo. Pero, ¿sabías que ellas dependen de una buena proteína para un óptimo desarrollo? Por eso Nestlé presenta OptiPro, una proteína de calidad superior que ayuda desde cada célula a construir bases más sólidas para un desarrollo óptimo y un futuro brillante. NAN OptiPro 3 Crecimiento. Ahora puedes hacer aún más para toda su vida. Conoce más sobre las proteínas con Nestlé. Comienzo sano, vida sana. En CEPA seguimos avanzando. Inauguramos el proyecto de formación de nuevo personal técnico aeronáutico a fin de preparar jóvenes para proveer personal calificado en servicios de navegación aérea y aeródromo. Asimismo, se llevó a cabo el concurso de arte graffiti en honor al ferrocarril en El Salvador, en donde jóvenes artistas nacionales del graffiti crearon obras temáticas sobre el ferrocarril y su influencia en el desarrollo del país. CEPA, somos gente que apoya a la juventud. Porque la protección comienza en el hogar. Mi mamá y mi papá me han enseñado que nadie debe tocar mi cuerpo. Les pido permiso a mis papás para salir a jugar y siempre les digo a dónde voy y con quiénes estoy. Mis papás siempre trabajan mucho, por eso cumplo con mis deberes de la casa y de la escuela. Mi mamá me ha educado sin golpes y sin gritos y me ha enseñado que puedo confiar en ella. Mi familia se esfuerza y me apoya en mis estudios. Yo cumplo con mis deberes y saco buenas notas. Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia. Porque la protección comienza en el hogar. Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia, CONNA, te invita a continuar con Debate con Nacho Castillo. El segundo segmento de debate gracias a Banco Agrícola. Banco Agrícola, juntos por una banca más humana. En la empresa tenemos un compromiso con quienes nos acompañan en los retos de cada día. Porque trabajando juntos, hacemos posible una mejor vida para todos. Tenemos un aliado en este propósito, que nos brinda soluciones y asesoría oportuna, lo que nos permite ser más eficientes y desarrollar comunidades productivas, capaces de transformar positivamente a la sociedad y al país. En Banco Agrícola, conectamos a las empresas con nuevas posibilidades para que juntos construyamos un mejor país. Banco Agrícola, juntos por una banca más humana. Bueno, le vamos a dar 1 minuto y medio a cada uno para que hablemos el caso específico del escalafón. Yo les pediría que tomaran en cuenta una cosa. Uno, sí, digamos, la necesidad de que el Estado pueda conservar en los servicios de salud a los mejores médicos del país y esos médicos no se vayan al sector privado porque entonces le haríamos un gran daño a la salud del país. Y los pocos médicos, los especializados que tienen 20 años de estudio, no son muchos. Otra parte, parece que el sector salud fue arrastrado por esa ola en el Estado donde hay sueldos que no se justifican muchas veces. Solo en el Estado salvadoreño se pagan algunos motoristas, con todo respeto, $1,000 o más de $1,000. Y eso rompe todos los equilibrios. Siguiendo tu línea de análisis, Nacho, es que, a ver, tú no puedes establecer prioridades y no cumplirlas. La salud es una prioridad, sí o no. Y si es una prioridad, dale los recursos necesarios. Revisemos bien dónde se están gastando la mayor parte de los recursos del Estado y te vas a dar cuenta que la mayoría va para el área de remuneraciones. Y esas plazas son tan necesarias como las de un médico. Platicaba yo hace poco con un doctor, me decía, vengo regresando de un seminario, no te puedo ni explicar el nombre del seminario, pero era operación renal laparoscópica. Cuesta $25,000, $30,000 participar en eso. ¿Tú quieres, si tú tienes un problema renal, que te opere el mejor médico o un médico barato? Póngase a pensar, esa es la realidad. Si tú quieres un buen médico, pues tienes que pagarlo, porque esto es así. La medicina, sí hay una parte de altruismo, pero ninguno de nosotros trabajaría de gratis. Bueno, chico me va a decir que sí, porque la inmensa mayoría de la gente no trabajaría de gratis. Entonces, hay que generar una plataforma que te permita retener talento, estoy de acuerdo, pero también, y yo insisto en ese punto y aquí, y con eso cierro, si tenemos una ley de escalafón que estimule el desempeño, ese desempeño debe medirlo el paciente. Para mí eso es clave, porque la medición actual del escalafón hecha por los jefes
a mí no me da ninguna garantía. Y francamente, cuando tú platicas con la gente que va a los hospitales, el servicio no les satisface, no los tratan como seres humanos. Habrá médicos que sí, pero muchos no. Ok, reforma a cómo opera el escalafón. Chico. Mira, yo creo que sí, el escalafón debe mantenerse hasta ciertos límites. Inclusive, por ejemplo, el que va a aplicarse en 2017, a mí me parece que es necesario, a mí me parece que es justo que el 82% de los trabajadores de la salud reciban un escalafón, a partir, por supuesto, de una... Ahí no están los mejores médicos incluidos. De una evaluación. Fíjate que yo no sé, pero no yo tengo un informe, por ejemplo, que hay algunos médicos que, por ejemplo, ya ganan por 4 horas en el hospital $4,000 y pico por los años, ¿no? Vos hablabas de esos médicos con experiencia, etcétera. A mí me parece que está bien que ganen $4,000 por 4 horas, si es verdad. Eso es el informe que a mí me han dado. Si vos decís que no, es porque vos tenés otro. No. Yo estoy diciendo eso. Pero a ver, pero yo creo también, Nacho, que si bien es cierto, por 4 horas deben tener un buen salario, también es cierto que debe haber un tope, un límite. Se hace, ¿cuánto estábamos hablando? Que decían que en el gobierno se paga demasiado y que por cierto, hasta hoy que son de izquierda, se están fijando que los funcionarios ganan demasiado, cuando son los salarios que vienen de hace 10 años, 15 años atrás. Hay que revisar todos los salarios, incluidos los profesionales en la medicina, los profesionales en cualquier área y donde estén trabajando en el Ejecutivo. Entonces, eso tiene que verlo una revisión de ley de escalafón, no solo para esto, sino para los maestros. Y si vos equiparás, por ejemplo, la ley de escalafón de salud con la ley de escalafón de los maestros también, que son tan importantes como un buen médico, un buen maestro, ahí no hay mucho desbalance. Gabriel. Sí, Nacho, mira, si en el fondo, yo creo que el Estado debe definir si quiere o no quiere escalafón, y si no lo quiere, pedir la reforma, ya sea eliminarlo o cambiarle toda la metodología. Y yo creo que ahí tenemos que partir, porque es un buen ejemplo para partir sobre el empleado público, cómo se evalúa el empleado público. Hay demasiado desbalance sobre las evaluaciones, hay demasiados privilegios, hay demasiadas plazas infladas que realmente tú decís que $1,500 puede ser un buen salario en salud y $1,300 gana un conductor en el órgano judicial, claro, o en otra institución. Hay demasiados desbalances en el Estado, Nacho, en el Estado. Y cuando tú tenés esta cantidad de empleados en el sector salud, en el sector de educación, en la policía, en seguridad, que deben ser las prioridades, y ves en el Estado otras falencias, otros privilegios, otros beneficios exagerados en que tienen muchos empleados públicos, ahí es donde vos te producís desde el sector privado, que genera todo el tema de impuestos, de vos decís, chica, qué cosa, que hay demasiado injusticia. No puede ser que en el sector salud haya enfermeras especializadas que ganen $400 y por otro lado una asistente que hace muy poco, asistente 2 o 3, gana $1,100. Entonces hay que revisar a fondo muchos vicios, no solamente se trata del escalafón de salud, Nacho, muchos vicios, y si no hay dinero es porque hay que revisar a fondo toda la estructura de gastos del Estado. Ok, y seguramente hay vicios por la mano política que se ha aplicado siempre a las contrataciones dentro del Estado. Señor, el segundo tema me parece también muy importante, es por un lado el gobierno urgiendo a la Asamblea Legislativa y a la Fiscalía General de la República que le ayude a lograr que se pague las moras que tienen los deudores con el fisco. La semana pasada el presidente de la República anuncia que se han enviado 11.111 casos a la Fiscalía General de la República para que la Fiscalía efectúe el cobro, señalando que con eso se podían lograr $220 millones. El fiscal días después responde diciendo que hay que ser más serio con la información, porque de los 11.111 casos, solo 5.000 pueden realmente llevarse a cabo en un cobro, el resto o caducó, o las empresas ya no existen, o todo, y lo que se puede lograr finalmente no son 220.000, sino que $32 millones. Pero el fiscal aprovechó para acusar al Ministerio de Hacienda de lentitud en los procesos. Incluso habló
de un caso específico, de un proceso que estando listo para cobro, estando en firme, como se llama, fue enviado a la Fiscalía 5 años después. Dijo unas cosas importantes, que dice el fiscal que debieron haberse hecho en muchos de estos casos. Dice, no se están haciendo anotaciones preventivas, congelamientos de cuentas bancarias, ejecución de garantías, resoluciones de responsabilidad solidaria de los accionistas. Interesante. El tema de evasión fiscal es un tema importante, hay que tratarlo con mucho nivel y tratar de llegar al fondo. Señor Celedón. Yo te diría que la Minuto verdad y medio. está en el contexto. Minuto y medio, después entramos, sí. Perfecto. La verdad está siempre en el contexto. Que tenemos un problema serio de evasión fiscal es cierto. Hay suficiente investigación. Ahora, lo que hay abajo de eso, que ya en parte lo señala el fiscal, es también una dificultad tremenda operativa, no sé si por negligencia, por incapacidad, por voluntad, no lo sé, para ejecutar los cobros como debe ser. Te lo está diciendo el fiscal, te lo dijo aquí, yo vi el programa, y lo dijo con altas, claras y pausadas voces. También es cierto, Nacho, que lo dijo aquí también ese día, y me gustó mucho su expresión, no es posible que en un país que tiene los problemas fiscales que tiene el nuestro existan casos de corrupción. Y tú te acordarás, por ejemplo, lo que se descubrió que había pasado este año en el Ministerio de Hacienda, y particularmente con el tema de las aduanas. Entonces, cuando tú comienzas a cruzar líneas, si se va de impuestos, claro que se va de impuestos. Con un sector informal tan alto como el que tenemos nosotros, es evidente numéricamente que tienes una evasión de impuestos impresionante. Ahora, ¿que se ha hecho lo suficiente para corregirlo? Yo creo que no. Y que no lo ha hecho ni siquiera quienes tanto están quejándose de esto, que es la parte gubernamental. Y cierro con una idea. Que hay un problema de evasión es cierto. Lo que no es cierto es ese discurso de que los problemas de este país son de 3 culpables. Las sentencias de la Sala de lo Constitucional, la evasión de impuestos y la oposición de ánimo. De ahí se resume todo. De ahí nadie más es culpable de nada. Esa es una mentira que nadie se cree. Bueno, me está pidiendo que vaya a un corte, voy al corte y vuelvo con ustedes inmediatamente, hace minuto y medio y después más tiempo para que podamos seguir con este mismo tema. Ya volvemos. Por ser niña es un movimiento mundial liderado por Plan Internacional en 70 países. Hazte socio ahora con $10 mensuales. Teléfono 2562-1310. Ya regresamos. Por favor, esa gasolina no. Los que sí saben de combustible huyen de la mala calidad. Por eso todos quieren ir a Alba Petróleos, porque solo nosotros podemos decir con orgullo que somos calidad 360. Desde la extracción, su refinación y traslado, su almacenaje, hasta que servimos el mejor combustible. Y cada etapa es controlada doblemente. Por eso, los que sí saben de combustible no aceptan otro. Alba Petróleos. Nunca dejaré de aprender. Seré la inspiración para muchos. Si pude emprender mi negocio, me va a escuchar el mundo entero. Estamos dispuestas a cambiarlo todo, pero no vamos a cambiar lo que somos. Somos niñas y con educación somos imparables. Únete con $10 mensuales y apoya la educación de las niñas. Porque la protección comienza en el hogar. Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia, CONNA, te invita a continuar con Debate con Nacho Castillo. El tercer segmento de debate, gracias a Sistema Fede Crédito. Con tus tarjetas de crédito del Sistema Fede Crédito, disfruta de las mejores ventajas. Todos mis días son diferentes, pero todos tienen algo en común. Y es que cuando compro algo que me gusta, yo prefiero pagarlo con mi tarjeta de crédito del Sistema Fede Crédito, porque con ella disfruto de increíbles descuentos permanentes, promociones en comercios afiliados, y además puedo canjear mis Fede Puntos acumulados por dinero en efectivo. Por todos estos beneficios, siempre va conmigo. A la vuelta de la esquina, estamos donde tú debes estar. Sistema Fede Crédito. Queremos darte una mano.
Chico Valencia, estamos hablando de lo que el fiscal le mandó el recado al Ministerio de Hacienda en relación a los no cobros adecuados de la deuda. Mira, que me perdone el señor fiscal, pero a ver, no, yo no le creería el 100% lo que el señor fiscal dijo hoy. Lástima que el señor ministro no atendió una llamada que le hice en la mañana para consultarle sobre algunos de los temas que en efecto el señor Yo le atendí fiscal, una invitación también. El fiscal dijo, porque yo creo que es importante ahora, pero si el fiscal dice, por ejemplo, hay un caso que ya estaba listo para cobrar y se tardaron 5 años, pues yo creo que su responsabilidad es procesar por malicioso a ese funcionario de ese entonces. Y si estos están haciendo lo mismo, yo creo que deben procesarlo. Yo creo que el presidente Salvador Sánchez Serén no se molestaría en nada, en absoluto, con el señor fiscal si procesa a ciertos funcionarios, a ciertos directores que estén haciendo mal su trabajo en el Ministerio de Hacienda. Porque en efecto este país necesita fondos. Y una cosa también es cierta, y hay que decírselo a la ciudadanía, y es que en 20 años Arena dejó una estructura bastante enturbiada, precisamente para que muchos no paguen impuestos, o por lo menos los que se llevan de listos no paguen impuestos. Los casos que llegan al contencioso administrativo y pasan el sueño de los justos y a los 10 años ya se terminó el periodo y esa gente ya no se le cobra. Eso también es cierto. Es cierto también que Hacienda no tiene todos los dientes o todas las herramientas para poder concretar o ejecutar ciertos cobros. Entonces, todo eso hay que verlo. Y ojalá que ante esta situación fiscal que ha presentado el presidente, el llamado que ha hecho el presidente al diálogo para resolver este problema fiscal, ojalá y en una de esas mesas también resuelvan como tema un mecanismo que sea ágil para que el Ministerio de Hacienda pueda hacer posible los cobros. Por eso, y vuelvo al tema anterior de los sindicatos que están exigiendo el escalafón, digo, no están haciendo la lucha donde debe ser. Por ejemplo, esta es hora que deberían estar ante la NET, pidiéndole a la NET que le pida a los socios morosos de este gobierno que paguen sus impuestos para que le llegue el escalafón. Gabriel. Nacho, tomé la transcripción de la conferencia de prensa del fiscal sobre la parte de Hacienda. Y como solo tengo 1 minuto y medio, voy a ir en... Solo un párrafo. Dice, ¿qué le quiso decir el fiscal a las autoridades de Hacienda? Primero, que no mientan, que no es cierto esa cantidad de millones que les encanta decir que hay ahí. El fiscal dijo, no mientan, sus cifras no son correctas. Les dijo, cobren bien, pueden cobrar, y si ustedes no cobran es porque no quieren. Ahí está el Código Tributario que los faculta, dijo el fiscal. No tengo fiscales, y si quieren que yo tenga más fiscales, denme del presupuesto que les he estado diciendo. Solo tengo 10 fiscales en la unidad de cobro de impuestos. Ahora, ¿qué más les dijo? No me manden esos casos desfasados, no sean ineficientes, no me manden un caso que detectan en el 2005, lo preparan para el 2009 y me los mandan en el 2014. No sean ineficientes, les está diciendo el fiscal. Les dijo además, quiero ver, que no vengan a darme casos desfasados, que me mandan un montón de casos que ya no se pueden cobrar, que ya no están las sociedades. Es decir, le está diciendo una barbaridad de cosas que está poniendo en orden y nos está abriendo los ojos porque les está diciendo, ¿para qué están pidiendo una reforma del cobro coactivo si en el Código Tributario ustedes pueden cobrar? Y si no cobran, y si no entienden, y si no conocen el Código Tributario, estamos fregados. O sea, filtren, les está haciendo el fiscal. No me manden a mí el trabajo que ustedes anteriormente pueden hacer. Les está advirtiendo además a muchos de que tienen que hacer su trabajo, que incluso él puede aplicar la ley para aquellos funcionarios, como bien está diciendo Francisco, que debe aplicársele a aquellos funcionarios de Hacienda que no cobren la ley. Y de tanto baile y tantas cifras y danza de millones que vienen diciendo, Nacho, que no hay transparencia en esos cálculos de la evasión del IVA, con claridad, el fiscal les dijo que apenas de lo que tienen pueden cobrar, ¿cuánto? 30 millones, creo que dijiste, ¿no? 32 millones. 32 millones. Entonces, el escalafón, que lo cobre. Decir. Bueno, ahí está el escalafón que lo cobre, dice. Pero les está diciendo prácticamente, Nacho, que ellos pueden cobrar. Que por qué le mandan casos tan desfasados y que apliquen y que conozcan el Código Tributario y que no sean prácticamente ineficientes. Okay. Yo voy a volver a lo que he dicho varias veces en este programa, es que yo creo que la población salvadoreña de repente no sabe qué creer, porque son tan contradictorias las versiones que existen en el país. Entonces al final,
¿Cuál es la verdad? Hemos escuchado por muchos años que aquí, de acuerdo a un estudio donde habla de una potencialidad, la UCA, es que aquí pueden haber una evasión de 1.500 millones de dólares anuales. Tú dijiste, en un país con una informalidad tan grande, obviamente no puede ser baja la cifra, pero ¿cuánto es? Nunca hemos sabido seriamente cuánto es realmente lo que se puede cobrar y cómo, porque hasta ahora muchos estábamos pensando que se necesita una reforma para poder permitir el cobro, una reforma que la Asamblea incluso le dé al gobierno la posibilidad de embargar a aquellos que no paguen a tiempo. Hoy día el fiscal sale con esto. Entonces, qué importante es en temas tan significativos como este, ¿no? Porque si estamos hablando de que el país está mal por un problema de evasión, no sabemos todavía cuál es la verdad en relación a si se está cobrando o no se está cobrando y cuánto es lo que realmente se puede cobrar. Pero tenés que entenderlo en una lógica más amplia, creo yo, Nacho, porque también hay un problema que no debemos olvidar, y es que, por lo visto, no sabemos hacer reformas fiscales. En los últimos años van más de 3 reformas fiscales y no se logra en realidad solventar el problema. 3 reformas donde no se ha querido tocar la incorporación del sector informal. Y lo viene diciendo todo, no son 1, ni 2, ni 3, todos los economistas, cuando tú los consultas, cuando los has tenido en este foro, te dicen que hay que buscar alguna forma de incorporarlos a la formalidad. Pero no solamente es el tema de pagar impuestos, es que también desde otro punto de vista, y lo dice mismo Informe de Oxfam, que lo hemos citado varias veces, también la gente no siente que lo que paguen impuestos se le retribuye en servicios de calidad. Y ese es otro punto que también lo tenés que evaluar si vas a tocar el tema impositivo en su conjunto, porque es la cosa pública. Estás satisfecho con la seguridad, estás satisfecho con la salud, tenés buenas calles, tenés buen sistema. O sea, cuando tú haces todo el mapeo, te das cuenta que ahí también hay otra parte. Y tampoco dan muchas ganas de pagar impuestos, aunque es ley y hay que hacerlo, cuando te das cuenta de los niveles de corrupción que el país se ha dado cuenta en los últimos años. Y es una corrupción que no tiene un solo color. Entonces, cuando tú ves el mapa completo, francamente, el manejo de la cosa pública, no solo la que ingresa o la que no ingresa por evasión, sino en su conjunto, es deplorable. Chico. Mira, yo creo que es importante que la ciudadanía le dé credibilidad cuando se presentan documentos. En el caso del Ministerio de Hacienda, por ejemplo, publicó, no sé si cuatro suplementos donde estaban todos los nombres de los evasores. Entonces es en referencia a lo que decías al principio, Nacho, a quién hay que creerle, porque hay posiciones bastante diametrales. Entonces yo diría, si hay documentos, obviamente, donde hay documentos y eso se enseña en periodismo, ahí donde puede estar la verdad. Luego, a mí sí me parece que el tema de la evasión, si bien es cierto, nadie puede dar un dato exacto de cuánto es que se evade. La UCA dice de forma seria, para mí, 1.500 millones de dólares, debe ser así. Pero fíjate que la UCA no solo está hablando de esos evasores, y yo no sé por qué, Federico, cada vez que se habla de evasores, habla del sector informal. Cuando se habla de evasores, no se está hablando del sector informal. Claro. Se está hablando del sector formal, el sector formal que evade. Y a esos 1.500 millones que el sector formal evade, según los estudios de la UCA, agregarle los que se quedan con el IVA, que eso debería ser delito, si es que no lo es. Ya vamos a ver, el señor Trillo va a citar el Código Tributario, o los que se quedan de renta. La UCA está hablando de 800 millones de dólares más de los empresarios que se quedan con el IVA y se quedan con la renta. Eso también es grave, eso es parte de la crisis. Además que, decía la UCA recientemente en un informe interesantísimo, le invito primero a que lea Diario Colatino, hoy es nuestra madera. Las políticas neoliberales son las responsables de la actual crisis financiera. La crisis financiera de hoy tuvo su origen en 1990 cuando metieron el neoliberalismo. Lo dice la UCA, señor. Si al hablar de evasión la no política incluye al neoliberal sector informal, impide que el gobierno cobre, impide que el gobierno persiga a los que no pagan impuestos. No, hay otras cosas más de fondo, como por ejemplo eliminó el tejido productivo porque se fueron solo a la parte de servicio, y cuando no hay tejido productivo la economía obviamente tiende a estancarse, y cuando solo se va por los servicios es más fácil evadir
es más fácil eludir, es más fácil quedarse con el IVA y con la renta. Los niveles de corrupción del otro lado de la cortina de hierro eran altísimos, mi querido chico. No, los niveles de corrupción ya están saliendo, los verdaderos niveles de corrupción. Te lo dice por los recientes casos. 18 millones de dólares, los 15 millones de Chico, Paco si Flores. tú al hablar de evasión los no 19 incluís al millones sector informal, está mal hecho el estudio. Dice Salvador Arias que en los 20 años de gobierno de Arena, la corrupción se eleva a 34.000 millones de dólares. Y tiene un libro de eso, el mapa de corrupción en El Salvador. Lo dice Salvador Arias. Lo raro que Salvador Arias no terminó como funcionario de este gobierno siendo tan brillante, Francisco. No, ¿y qué tiene? Si hay gente brillante y no necesariamente debe estar Mira, en el Nacho, un punto gobierno. fundamental. Las cifras, transparentarlas, incluyendo las cifras de la Universidad Centroamericana José Simeón Caña. Hay que ponerlas sobre las mesas porque ni el gobierno habla de 1.500 millones. Ahora, si en todo esto están incluyendo el impuesto no cobrado, que son las mismas excepciones de la ley, entonces igual que el escalafón, si no quieren, están contabilizando y quejándose de lo que no cobran por las excepciones, entonces reformémosla. Eso va en otro rubro. No va en la elusión. No va en la elusión. Aquí te voy a enseñar los cuadros del Banco Central de Reserva del 2015 para que tú veas en el impuesto no cobrado. Hay que aclarar bien qué es lo que quiere y ese juego de cifras hay que transparentarlo y decir claramente, además, cómo calculan el IVA, la evasión del IVA según el Banco Central. Hay que ser claro cómo lo están calculando y dos, por qué no lo están cobrando, porque los impuestos hay que cobrarlos y hay que pagarlos, Nacho. En eso estoy totalmente de acuerdo. Segundo, si vos te fijas en la estructura de los ingresos de impuestos del Estado, el 85% es IVA e impuesto sobre la renta, Nacho. Los demás impuestos que han generado tanto desgaste político, debates, enfrentamientos, calle, son apenas ingresos mínimos en comparación al desgaste que han provocado. ¿Y qué significa que la mayoría de los ingresos de impuestos vengan de renta e IVA? Significan empleos y más empleo y dinámica económica. Esta mañana, en esta misma cadena de televisión, los dos importantes funcionarios del Gabinete Económico, el presidente del Banco Central de Reserva y el ministro de Economía decían que no hay más forma de salir de esta crisis que es dinamizando la economía, la transformación productiva, el sector construcción, el sector del agro, las exportaciones. Ahí está el 85%. Los demás impuestos son ineficientes y de desgaste, y ellos mismos lo han aceptado, con otras palabras, por supuesto, más elegantes y técnicas, pero no hay a dónde perderse, Nacho. Dinamicemos la economía, generemos empleos formales. Estoy de acuerdo con Federico, que en el tema de la informalidad es fundamental. Si la base tributaria es pequeña, Nacho, hay que ampliarla realmente. Vamos al corte, volvemos rápidamente con sus comentarios y sus preguntas. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. Nunca dejaré de aprender. Seré la inspiración para muchos. Si pude emprender mi negocio, me va a escuchar el mundo entero. Estamos dispuestas a cambiarlo todo, pero no vamos a cambiar lo que somos. Somos niñas y con educación somos imparables. Únete con $10 mensuales y apoya la educación de las niñas. Ahora la gasolina Plus de Texaco subió de 88 a 91 octanos, el octanaje recomendado para los vehículos en Latinoamérica. Texaco te invita a continuar con Debate con Nacho Castillo.
Buenas noches, Francisco Bonilla. Un placer saludarles, muy buenas noches. Comenzamos con José Mario Cibrián. Dice, no hay dinero, pero siguen creando plazas en el gobierno. ¿Cómo es eso? Comprando carros nuevos, viajando, no es lógico, afirma. Dice Xavi, ¿por qué en los países desarrollados los empleados de salud y educación son los mejores pagados? ¿Por qué aquí no? Pregunta. Dice Miguel, sería bueno que los panelistas conocieran la ley del escalafón y los salarios base de salud para que puedan dar su opinión. Emilio Gutiérrez, es triste cómo tratan a los sindicatos cuando estos actúan a conciencia y se ven traicionados, afirma. Dice Santiago Castillo, al final a quienes les toca pagar los platos rotos es a nosotros, que hacemos uso del servicio público de salud. Carlos Meléndez, Federico, ¿cómo un campesino podría pagar un especialista privado? Por eso es necesario que estén en lo público, afirma Carlos Meléndez. Dice Saúl Montoya, es injusto el desbalance salarial en nuestro país, porque a los que trabajan más les pagan menos, le dice a Gabriel Tríos. Dice Henry Molina, parece política de gobierno generar división entre empleados, técnicos y profesionales. Se ve en la Policía Nacional Civil, Salud y Educación. Miguel Martínez dice, darle a conocer a los huelguistas las consecuencias de abandonar a los enfermos es una obligación de los jefes. El dirigente de los vendedores del centro, de uno de los movimientos de vendedores del centro de San Salvador, Pedro Julio Hernández, dice, la ilusión y la evasión no está en el canasto de los vendedores. La visión de vernos solo como una masa tributaria es equivocada, la afirmación de Pedro Julio Hernández. Finalmente, Mel Guevara dice, en tiempo de elecciones, los políticos prometen toda clase de aumentos salariales, luego los sindicatos lo hacen ley. Vamos al estudio para las respuestas. Señores, ¿quién quiere empezar? Como gusten. Bueno, yo retomo lo que decía Carlos, es cierto, un campesino merece la mejor atención, es un derecho constitucional y precisamente por eso es que yo no digo que haya que derogar la ley del escalafón. Estoy diciendo que debe ponerse al paciente al centro y para que el paciente esté al centro debe tener derecho a evaluar si ha sido bien atendido o no. Y esa es una reforma que a mí me gustaría mucho verla en el escalafón, porque francamente hay buenos médicos, pero también hay malos médicos. Mira, yo quisiera aportar a eso, porque pasa de repente que tú dices, bueno, pero existe, digamos, un mercado que funciona de alguna forma. Ese médico que gana $4,000, como decía Chico, en un hospital nacional, como máximo, no son muy pocos, no que muchos ganen eso, 4,000, pero son especializados y con muchos años. Claro. Pero ese se va al sector privado y puede ganar 20. Claro. Como ganan muchos médicos privados. O sea, el tipo muchas veces sigue en el sector salud porque le gusta el servicio y porque porque sienten, digamos, que es su misión. Pero es diferente, digamos, a lo mejor la enfermera que gana $1,000 y lo privado gana 400. Y Nacho, prioricemos, hombre, por Dios. Si vos querés tener los mejores médicos, pagalos. Pero también en el sector público hay gente que está sobrevaluada. Eso es el problema. Lo que está innecesarias plazas. Correcto. Chico. No, mira, yo con respecto a los sindicatos del Ministerio de Salud, yo les haría un llamado realmente para que se sienten con la ministra. En primer lugar, que acepten lo que ya se les está ofreciendo, que ya es bastante en una situación de crisis. Que el 82% tenga garantizado el escalafón para el próximo año, deberían aceptarlo. Si quieren que los demás, los que ganen de 1.500 para arriba, quieren que les acoja también el escalafón, pues que sigan en la mesa de negociación, pero levanten la huelga, que atiendan a la ciudadanía y busquen un arreglo, a lo mejor no se les puede dar todo, algo se les puede dar, pero también metan en esa lucha a otros sectores que también tienen responsabilidad, porque no solo el gobierno, el desfinanciamiento que tiene en estos momentos el gobierno no es responsabilidad absoluta de este gobierno, sino que hay varios factores, entre ellos el Partido Arena, la Sala de lo Constitucional, aunque no le guste a mi amigo, pero son responsables porque han desfinanciado la caja de este gobierno con los $900 millones, la evasión, etcétera. Está el discurso completo. Pero es importante que los sindicalistas
tengan en la mesa de discusión todo ese panorama, porque si solo lo hacen por capricho, pues entonces que le apliquen la ley, el Ministerio de Salud, ya hay jueces ahí de por medio, la policía puede tomar control de los hospitales, la gente que no quiera trabajar, bueno, que se quede ahí parada, porque tienen el derecho, si no quieren trabajar, tienen todo el derecho de quedarse en la acera, no haciendo nada, pero que permitan al gobierno que cumpla un plan de contingencia para el ciudadano, para la gente que, como decía alguien ahí, no tiene posibilidad de ir a un médico privado o no tiene posibilidad de ir a un hospital privado y por lo tanto tiene que ir a morir al Hospital Rosales o al Sacamil. Nacho, yo creo que hay que revisar a fondo. Por un lado, tú dijiste algo, creo que los médicos especialistas se merecen ganar bien. Sí, claro. Pero también el médico especialista que está ahí en el sector público sabe que también tiene que tener una gran cuota de sensibilidad social y no pretender que va a ser dinero en el sector público. Pero hay una gran cantidad de especialistas que donan su tiempo. Ahora, otra cosa importante, Nacho, hay que reactivar en los hospitales todos aquellos grupos que quieren y que estaban ayudándole a los hospitales, que ya no los dejan ayudarles, como los patronatos. Los patronatos han desaparecido por pura visión ideológica, Nacho. Han desaparecido. La vez pasada nos contaban en el Hospital Bloom cómo tienen que estar ayudando de una manera un poco clandestina o bajo el miedo de que los vayan a expulsar, cuando a los niños, a los pacientitos necesitan una gran cantidad de ayuda, Nacho. Por medida electorera populista, quitaron las cuotas voluntarias en los hospitales, que supuestamente era para ayudarle al paciente, y lo han dejado peor, Nacho. Esas cuotas voluntarias ayudaban a los hospitales a conseguir lo que el presupuesto no les daba, medicina, ciertas atenciones, pero con aquella medida electoral de que le iban a ayudar al paciente para que no pagara 50 centavos, $1 que podía dar, algunos podían dar más, y eso ayudaba al hospital a tener los medicamentos que ahora le hacen falta, Nacho. Entonces hay también de por medio cierta visión administrativa que está impidiendo que mucha gente que quiere ayudar en los hospitales no los dejan ayudar. Miren, yo creo que hay que discutir varias cosas. Las ayudas voluntarias de 50 centavos, eso es falso. Es decir, yo ingresé a mi abuela en el Hospital San Rafael cuando todavía estaban las cuotas voluntarias. Y yo pagué la placa de una cosa, la placa de otra, un montón. Me salieron más de, de 150 dólares en un hospital. Pero tú deberías estar en un hospital privado para accederle a los que verdaderamente necesitan el impuesto. No tengo. Si hubiera tenido, lo hubiera llevado. No, porque los pudiste pagar. Bueno, pero miren, ustedes de buena forma hablaron de sueldo y tamaño del Estado. Yo creo que hoy día que estamos discutiendo todo este problema financiero que tenemos en el país, debiéramos entrar a discutir cuál es el tamaño del Estado que deberíamos tener. Claro. Hoy día leí en el diario El Mundo una noticia que es los trajeron un reportaje de un documento internacional donde habla del tamaño de los ejércitos en Centroamérica. Resulta que nosotros teniendo el territorio más pequeño, tenemos la Fuerza Armada más grande de Centroamérica. Tenemos 24.000 efectivos. Voy a poner el que menos tiene. Nicaragua, con un territorio 4 veces mayor que El Salvador, tiene 10.000. O sea, de 24.000 a 10.000. Nosotros tenemos una erogación anual de 250 millones para cubrir gastos en Fuerza Armada y Nicaragua tiene solo 79 millones. Y tenemos más efectivos y gastamos más que Guatemala y Honduras también, que tienen... La Fuerza Armada básicamente es para controlar y defender territorios, ¿no? Y los territorios de ellos son mucho más grandes que los nuestros. Nosotros tenemos lejos una Fuerza Armada más grande. No estoy diciendo que haya que quitar la Fuerza Armada, pero ¿qué nos está pasando? Como que estamos excedidos en muchas cosas y hoy día es el momento en que haya que analizar todas esas cosas, porque si no, no salimos de nada. Así es. O sea, si seguimos con todas estas cosas y distorsiones... Pero yo no me quería solamente la Fuerza Armada, porque uno puede entender la Fuerza Armada y la policía. Es un punto, es un buen punto, pero es un punto de verlo. Pero considera los niveles de delincuencia. Pero vamos a la otra parte, la parte administrativa del también Estado. tiene altos niveles de delincuencia. Y yo no sé cuántos son los efectivos de la Fuerza Armada que participan en seguridad. No son todos. De acuerdo.
Pero No. te vuelvo a llevar a la otra. Y esa cantidad de nuevos empleos que se han generado en otras instancias, Casa Presidencial, por ejemplo, analiza tú cuánto era en el 2009, cuánto es ahora en el 2014, cómo ha ido creciendo las plazas, analiza lo de los ministerios y analiza cuántos nuevos servicios se están prestando. Entonces tú no encuentras una correlación. Tú no encuentras una correlación. O sea, de que tenemos un Estado inflado, lo tenemos. Y si vamos a arreglar el problema económico, hay que pasar por ver justamente cuál es la medida del Estado que necesitamos. ¿Cuál es la justa medida del Estado? ¿Y cuántos son los sueldos que deben haberla? Quizás un escalafón en general, pero no un escalafón para determinar, digamos, cuánto debe ganar un motorista. A mí por eso me gustaba aquella famosa ley que no tuvo mucha suerte, que era la ley de la función pública. ¿Tú te acuerdas? Que eso establecía equiparar justamente plazas para que no haya un motorista que gane más que un médico. Ya. Bueno, señores, les agradezco muchísimo que hayan estado esta noche. Creo que son temas interesantes los que hemos abordado y, por supuesto, gracias por estar aquí. Nacho, tal vez más adelante se puede empezar a ver ya con detalle la encuesta de hogares de propósitos múltiples. Está dando datos muy importantes. Fíjate de que he tratado, incluso quería mañana tratar el tema, no pude, hablé con gente del Ministerio de Economía y seguramente la próxima semana, pero esos datos que están ahí, me parece que es importante conocer. El aumento del 3% de la pobreza llegó a 40% de la población que vive en pobreza, según la estadística del mismo Ministerio de Economía, para que no digan aquí. Le agradezco, sí, no fue el tiempo. Hay que esperar que la haga UCA. Los elementos técnicos. Sí, pero la encuesta es válida, fue el tiempo, señores. Muchísimas gracias, Federico. Gracias, chicos. No digas que no. Gracias, Gabriel. Datos oficiales. Buenas noches. Los espero mañana a las 8 de la noche en un nuevo programa de debate. Que pasen. Buenas noches.